quienes nos tocó en la época de Monseñor Valencia Cano, y recordamos ese trabajo de evangelización y de educación en los ríos y con las comunidades. Recordamos estos tres conceptos muy puestos en práctica por Monseñor Valencia. Yo particularmente recuerdo una vez una charla que tuve con él sobre lo que significaba la comunión y cómo entendía él la comunión. ¿Sí? Bien. Dice, primero, la persona es vocación. La persona expresa su vocación en la relación con los otros, como principio espiritual de vida que lo conduce al servicio y entrega con sus congéneres. Es el sentido de solidaridad, de reciprocidad, que lo enriquece espiritualmente y consecuentemente con su contexto. La persona es encarnación, otro concepto muy aplicado para la época en lo que eran los trabajos de evangelización. Dice encarnación, la persona es encarnación, se involucra en el medio, es inmanencia y trascendencia. Estar en y con él significa y se expresa en la capacidad de identificarse e insertarse con ese medio, con la comunidad. Y la tercera dimensión es, la persona es comunión, comunicación. Significa la capacidad de la persona de llegar al otro, a la pareja, a los otros, de aceptarlo e integrarse en todas las dimensiones del ser. Aquí tenemos entonces tres dimensiones espirituales que señalamos en el planteamiento del personalismo de Manuel Munier, que las vamos a ver reflejadas en la labor de evangelización y pastoral de la época, que creo que todos la recordamos, quienes en ese momento estuvimos. Lo que yo he hecho fue irme a buscar, explorando para encontrar como las bases de ese pensamiento cristiano, ¿no? Liberador. Bien. Bien, estas dimensiones espirituales que están presentes en el pensamiento evangelizador social y político de Monseñor Gerardo Valencia Cano contienen y le dan a la labor evangélica sentido político en el sentido que se lo dio Monseñor Gerardo Valencia, porque como se decía ahora en la conversación, Monseñor Gerardo Valencia Cano fue fiel al Evangelio, ¿sí? Y él fue, como lo vemos ahora más adelante, un socialista, pero dentro de un socialismo que era comunión con el otro, un socialismo cristiano, nunca estuvo ni con la supeditación del hombre al Estado o a la economía. En eso se fue muy claro, ¿no? En el punto que se debatía ahora, en el sentido anterior. Bien. Entonces, preparan a la persona para el paso a la acción política que se da en un proceso de tres momentos. Alcanzadas esas tres dimensiones espirituales que veíamos, esto prepara a la persona para la acción política y que se dan un paso de tres momentos que son, comienza con la concientización, que es cuando tomo la decisión de acabar con el desorden del estado de cosas, ¿sí? Y cuando tomo la decisión de asumir un nuevo orden, la organización de ese desorden en el estado de cosas. La concientización me permite asumir el compromiso para llegar al acto revolucionario, para terminar así con el desorden de la sociedad. Yo me voy a mirar estos principios porque estos tres principios los encontramos y lo vamos a mirar ahora en todo lo que tiene que ver con la educación como práctica de la libertad en Freire, en la pedagogía del oprimido de Freire y en todos estos documentos posteriores al Concilio Vaticano II. Bien. Entonces, Monseñor Valencia retoman el vicariato
a Paulo Freire en lo que tiene que ver con la propuesta pedagógica, la educación como práctica de la libertad y la pedagogía del oprimido. Son retomados en el campo de la educación y en el campo de la labor de pastoral. ¿Por qué? Porque era una pastoral antropológica, como la llamó él, era una pastoral a partir del ser y sus condiciones, del ser y sus circunstancias. Pedagogía y trabajo que va a ser implementado por el equipo evangelizador del vicariato, religiosos y seglares, a partir del reconocimiento del estado de alienación de la persona, la toma de conciencia y por esta vía asumir el compromiso con la lucha revolucionaria en su condición de persona y cristiano. Este tipo de principios de acción y de metodología de trabajo la vamos a encontrar posterior en muchos de los grupos de acción cristiana en América Latina, en el trabajo de Monseñor El del Cámara, en los trabajos posteriores a los encuentros de Ambato, de Melgar, y lo vamos a encontrar en muchos sacerdotes religiosos y seglares que continuaron silenciosamente esa labor y que la continúan haciendo de una manera silenciosa. Bueno, entonces quería presentar esa primera parte que se retoma de este filósofo francés, de Emmanuel Mounier, y que es retomada en la acción liberadora, que nos permite comprender esos momentos, ¿no? Y nos permite comprender también luego el sentido político de la acción que Monseñor Gerardo Valencia Cano planteó. Bueno, Monseñor Gerardo Valencia Cano, posconciliar. Vuelvo y digo, Gerardo Valencia Cano siempre fue uno, ¿sí? Yo digo, sí, su opción por los pobres y por el cambio estuvo siempre presente. Que las circunstancias fueron cambiando y las circunstancias le propiciaron un discurso abiertamente político, así fue, pero pienso que fue una persona muy consecuente, ¿no? Desde ese punto de vista. Bien. Entonces, el Concilio Vaticano II, bueno, que se realiza, sabemos, convocado en el año 62 por el Papa Juan XXIII y culminado por el Papa Paulo VI en 1965, introduce profundos cambios en la Iglesia, modernizándola y acercándola a los fieles y a las nuevas realidades sociales. Esto va a influenciar de manera decisiva en la vida y ejercicio del apostolado y el ejercicio del apostolado. Coinciden y van a coincidir con las ideas de cambio y de renovación de la Iglesia, van a coincidir con el planteamiento que traía Monseñor Valencia. Es el caso del papel de los seglares en la evangelización. Cuando el concilio aprueba esto, Monseñor ya venía trabajando con seglares desde muchos años atrás, lo venía haciendo desde el Baupés, y su lucha fue por darle el papel también en la labor evangélica a la mujer. Por eso crea USEMI, que fue de muy grata recordación en Buenaventura. Sí, aquí tenemos hoy una de nuestras representantes de USEMI, sí, creo que tú eres también dos. Por aquí andaba también, me contaron, Astrid, sí. Entonces, le reconoce el papel de los seglares y reconoce el papel de la mujer en la labor evangélica, y ahí en el apostolado que ya Monseñor venía planteando desde años atrás, ya lo venía haciendo desde su trabajo en el Baupés, que le costó bastante lograr el reconocimiento de esa labor evangélica y misionera por parte de la mujer seglar, que no era aceptada por gran parte, por ejemplo, del clero en Colombia, ¿no? Bien. La apertura, el Evangelio, pues permite también la apertura a la renovación evangélica y a la liturgia, que él tanto impulsó y que también tantas dificultades
le causó. Y la nueva mirada del tercer mundo, más desde una mirada social, política y cultural que la Iglesia acepta que tiene que hacer, que no se trata de imponer, sino de entrar a conocer esas nuevas realidades. Entonces, pienso que eso lo que hace es crearle el ambiente a Monseñor Valencia para desarrollar esa fase de él más política, más revolucionaria. Por eso tenemos después del Concilio Vaticano II a un obispo ya más decidido en ese campo y más explícito desde el punto de vista social y político. Bien, el padre Gerardo Jaramillo, que es quizás el principal biógrafo de él, ustedes me pueden corregir, pienso que es la persona que más lo estudió. Eso dice de esta nueva faceta de Valencia Cano: se proclamaba camilista, aclarando que no era amigo de la violencia por no ser evangélica. Respaldó al grupo de sacerdotes de Golconda, admiraba a Martin Luther King, a Gandhi, amigo del obispo brasilero Don Helder Cámara, del líder nadaísta Gonzalo Arango, quien lo visitó y acompañó a la celebración de las fiestas del río Naya. Bien, y continúa diciendo Gerardo Jaramillo. Esta frase es bien importante porque lo define muy bien, ¿no? A mí me gusta mucho. Dice, es de notar que nuestro profeta iba demasiado rápido. Nadie lo podía seguir. Llevaba la velocidad del viento del Espíritu que lo empujaba a donde quería. A propósito de Melcar, encontrará el concilio superado. A propósito de Golconda, encontrará superado a Medellín. Y a propósito de la reunión de Iquitos, encontrará a Milgar ya anticuados. Gerardo parece otro Elías arrebatado por el fuego. Va y viene, habla y actúa, truena y condena la injusticia, predica y exalta el cambio. Es una definición, a mí me encanta esta definición de Monseñor Gerardo Valencia Cano, porque nos lo retrata muy bien lo que era, ¿no? Una persona inquieta, dinámica, con el afán porque las cosas se lograran, con ese afán por lograr esa liberación de los oprimidos, de lo que fueron los que llamó Fran Fanon los condenados de la tierra. Bien, ya con el obispo posconciliar entonces, ahí tenemos a Monseñor tirando pica, por allá, pues esto es por el río Escalerete, en la Bocatoma del acueducto. Bien, el pensamiento, vamos a mirar varias facetas de la vida de él en esta etapa posconciliar. El pensamiento político afrocolombiano. El profesor Santiago Arboleda, que es historiador y docente universitario, considera que entre las décadas de los 50 y 70, el obispo Monseñor Valencia Cano contribuyó a sentar las bases de un pensamiento concientizado, entre paréntesis, político afrocolombiano, desde y con los afrocolombianos, que a juicio del autor rebasa el plano de lo solo político para constituirse en un planteamiento de dimensiones humanas que califica de una dimensional obra de redención humana. Esto es señalado por un historiador, docente universitario afro, que hace una caracterización del movimiento afrocolombiano en Colombia y reconoce en Gerardo Valencia Cano un impulsador e iniciador de este movimiento de liberación de los afros. Entonces, Gerardo Valencia Cano tuvo el mérito en este litoral recóndito de iniciar el movimiento afro de liberación. Hizo visible al Pacífico excluido y pobre en el ámbito universal.
en una lucha que comenzó a mediados del siglo pasado y solo en esta época comienza a tener la fuerza que conducirá a la redacción de este Pacífico. El movimiento social acontecido en Buenaventura en mayo de este año mostró la presencia de Gerardo Valencia, un pueblo decidido, consciente, inconforme, comprometido, acompañado por la Iglesia en la cabeza de su obispo Héctor Epalza, busca construir el camino para la dignidad de un pueblo. Allí estaba presente Monseñor Gerardo Valencia Cano en el pueblo. Bien. La otra dimensión, entonces, es la dimensión política. Bueno, venimos viendo la dimensión política, digamos su pensamiento frente al socialismo. Bien, Monseñor Valencia se declaró socialista. El obispo Raúl Zambrano Camader, quizás muchos lo recordemos también, fue el obispo de Facatativá, que murió también en un accidente aéreo cerca de Bogotá, cerca del aeropuerto El Dorado, y que simpatizaba con el movimiento, con los planteamientos de Monseñor Valencia Cano. Comentando lo planteado por Monseñor Valencia, decía: proclamó el socialismo como una necesidad para el país y el continente. No se ocupó en disquisiciones sobre la forma, pero rechazó sus expresiones totalitarias, cualquiera que sea el origen o la línea que las inspire. Moscú o Pekín, el profeta no es estadista. No entra en la técnica de la organización ni en la mecánica de las estrategias. Su socialismo es la utopía de la fraternidad y de la igualdad, que puede ser una ideología de los regímenes comunistas, pero no ha llegado a ser una realización concreta de ellos. Su socialismo es libertad, no es una importación colonialista de regímenes extranjeros, sino una expresión autóctona de convivencia política y económica dentro de las coordenadas de idiosincrasia latinoamericana y cristianas que el estudio de nuestra antropología y el descubrimiento de la esencia evangélica nos hará posible traducir en formas orgánicas e institucionales. Ahí está muy claro el pensamiento de Monseñor Valencia. Él era un socialista, pero era un socialista humanista. Era un socialismo a partir del ser humano. Era un socialismo que no admitía totalitarismos, sino, como señala el mismo autor, era la utopía, ¿no? La utopía de las relaciones de convivencia entre los seres. Era un hombre muy idealista también, ¿no? Pero era su deseo de cambio, pero de un cambio que no sujetara al ser a otro tipo de estructuras y que no lo sujetara ni al Estado ni a la economía. Ese fue el pensamiento de Valencia Cano. Por eso soñó con un socialismo que, a diferencia del materialismo, no supeditara a la persona a la economía, que no limitara la libertad, fundamentado en las relaciones humanas, en donde la perfección del individuo se mide por su disposición a la ayuda y cooperación desinteresada con el otro, en donde el Evangelio es el código que rige las relaciones y la persona pueda desplegar toda su trascendencia. Ahí yo creo que es claro, como se señalaba en la charla ahora, ¿no? A Monseñor se le tildó del obispo rojo porque se etiquetaba en esa guerra fría entre capitalismo y socialismo, y el que no era capitalista era mirado como un comunista, y se le etiquetó a Valencia Cano y fue muy perseguido y tuvo que sufrir mucho por esas persecuciones también, muchas de ellas desde la misma prensa o desde el mismo clero.